Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Mi Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, por todas las misericordias que han sido derramadas sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás realizando sobre todas las cosas el plan que tú tenías para cada uno de nosotros. Gracias por ese privilegio que tenemos de estar en tus manos, a causa, Señor, del privilegio que tenemos de conocer a tu Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias, oh Dios, porque siempre nuestras vidas son edificadas en tu palabra, en tu amor derramado en nuestros corazones, que es Jesucristo. Gracias, Señor, por la administración de tu Espíritu Santo, que siempre viene a confortar nuestras vidas, a fortalecerlas y a guiarnos de acuerdo a tu perfecta voluntad. Enséñanos a tener una voluntad entregada a ti, Señor, un corazón rendido para la gloria de tu nombre. Por eso, Señor, en esta hora yo te doy gracias, y gracias por los hermanos que sintonizan la radio para oír, Señor, nuestros programas, los cuales nos interesa que tú nos des la palabra, para que los corazones de ellos sean sustentados en tu amor y tu misericordia, y en la experiencia de cada día conocer, oh Dios, a tu Hijo Jesucristo, en la revelación de tu Espíritu Santo. Yo te bendigo, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Recuérdate, Señor, de aquellos hermanos que están en este momento en prueba en su cuerpo con algún tipo de enfermedad, y muchos, oh Dios, con secuelas del que dejó el COVID-19. Pero hoy vengo a pedirte en el nombre de Jesús que tú confortes y utilices el poder de la palabra para hacerlos libres de las secuelas que ha dejado esta enfermedad. Por eso hoy me pongo delante de ti y te doy gracias, porque basta con pedirte en el nombre de Jesús, oh Dios, para que tú envíes sanidad y liberación a las áreas afectadas en los cuerpos de mis hermanos. Y también debo de decir, oh Dios, que tú en todo esto estás enseñando a tu pueblo y preparando a tu pueblo, Señor, en la santidad que tu Espíritu Santo da. Porque cada uno de nosotros que entramos a algún tipo de enfermedad, nunca salimos igual. Siempre salimos renovados y con nuevas experiencias. Por eso te doy gracias en esta hora, porque tú eres bueno y porque para siempre, oh Dios, es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, les saluda el hermano Rolando González, siempre en el privilegio que el Señor me da de poder llegar hasta sus hogares, para ser bendecido yo también con ustedes en gran manera, al hablar de la palabra de Dios, que cada vez que la leemos, cuando el Espíritu nos revela la grandeza y los secretos que hay en la palabra de Dios, tenemos que regocijarnos, porque por eso somos pueblo escogido por Dios,
pueblo al cual Dios se complace por su Espíritu Santo, revelarnos a su palabra. Y al revelarnos su palabra, es revelarnos a Cristo cada día más. Y al revelarnos a Cristo, vamos conociendo al Padre cada día más. Porque en Cristo habitó la plenitud de Dios. Y esto es muy interesante porque tenemos que entender, creer primero y después entender que realmente lo que nosotros hemos recibido de Dios es tan maravilloso y tan glorioso que a veces las palabras se quedan cortas para poder explicar la grandeza de nuestro Dios en Cristo. Y de eso queremos nosotros, eso quiero yo hablar en esta noche. Porque la palabra revela cosas tan lindas que si no recibimos la revelación del Espíritu no podemos enseñarlas. Primero la tenemos que entender nosotros, que sea revelada la palabra para poder hablar de lo que Dios quiere que hablemos. En el capítulo 3 del Evangelio de 2 Corintios. Permítame. En 2 Corintios 5, en 2 Corintios 5, 16, nosotros vemos versos muy sugestivos, en donde la palabra que Dios nos habla es actual. Es actual porque siempre viene en el poder del Espíritu a edificar nuestras vidas. El amor dice en el verso 4 del capítulo 5 de 2 Corintios. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir el amor de Cristo nos constriñe? Que los que le hemos conocido, realmente aquel amor que sentimos porque Él nos amó, aquella gratitud que nosotros podemos tener porque Él hizo un sacrificio para salvarnos de la muerte, para quitar el poder de la muerte. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, va naciendo en nosotros una gratitud para con el Señor. Y es el amor al Señor el que dice aquí el apóstol Pablo. El amor de Cristo nos constriñe, nos abraza, nos empuja. Pensando esto, dice, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque si Cristo murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad, pero no todos vienen a que les sean a ser sanados del pecado que los embarga, porque siguen en las prácticas de pecado y el pecado los tiene tan abrazados que no los deja y ellos se rinden a eso. Pero gracias a Dios que el Señor a nosotros nos hizo escaparnos, porque un día nos dimos cuenta cuánto Dios nos amaba en Cristo. Por eso es que la palabra establece que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, rogándole que viniera de regreso hacia Él, porque Dios no quiere que nadie se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento. El proceder al arrepentimiento es iniciar una etapa de muerte. Porque cuando alguien se arrepiente y se convierte de acuerdo al arrepentimiento que Dios da, el espíritu del hombre cambia. Y al cambiar el espíritu del hombre recibe la vida de Dios en Cristo. Porque Dios envía su espíritu como espíritu de Cristo. Y el espíritu de Cristo entra en aquel que se ha arrepentido y lo hace de nuevo. Y él ahí principia a sentir realmente que el amor de Dios lo constriñe, lo empuja, lo lleva. Y entonces entendemos que tenemos que ir muriendo a las cosas a las cuales nosotros antes teníamos vida, estábamos activos en las prácticas de pecado, en la injusticia que se cometía a diario. Ahora es ir muriendo a todas esas carnalidades, obras del diablo, obras del mundo, para irnos incursionando a la vida que es Cristo. Por eso es que dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque la entrega a Cristo es ir muriendo y muriendo y recibiendo vida del que es la vida. Porque dice, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Entonces aquí dice, para que los que viven, quiere decir que no son todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El apóstol Pablo establece que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más miserables, dice una versión, de todos los hombres. Pero Cristo cumplió el plan del Padre de ir a morir en la cruz. El sacrificio suficiente para que cada uno que se arrepienta y se convierta, venga, porque hay lugar para todos los que se arrepienten, porque Cristo murió por todos. Y dice aquí el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque en la conversión de un hombre, su vida cambia. Todo se quedó atrás. Sus pecados fueron perdonados. Quedó atrás todo eso. Pero aquí dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque el apóstol Pablo hace énfasis en esto. Porque los mismos apóstoles que vieron al Señor ministrar, que vieron al Señor caminar, anduvieron con Él, sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar la palabra. Hoy lo que ellos tienen que recordar es aquella palabra que salió de Él para edificación. Porque esa palabra permanece para siempre. Y no lo recuerdan su personaje que tenía el pelo así, que sus ojos eran así. No lo recuerdan así. Por eso es que dice el apóstol Pablo, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué somos nueva creación? Somos nueva creación porque en el sacrificio perfecto de Cristo, cuando Él resucitó
y se sentó a la diestra del Padre. Ahí el Padre le entregó todo poder en el cielo, en la tierra y de toda la tierra. Entonces, ahora nosotros somos nuevas criaturas, nuevas creaciones, que es la que nos comparte el Padre por medio de Jesucristo. Y no hay privilegio más grande sobre la tierra que aquel que es nueva criatura. Dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Interesante, que no importa su pasado. Dios ya lo perdonó, ¿quién lo puede acusar? La misma palabra establece que si Cristo nos perdonó, ¿quién es el hombre, quién es el diablo que nos puede acusar? El diablo aprovecha aquellas circunstancias o situaciones que nosotros tenemos en la vida, en la cual el mismo corazón y la misma conciencia nos dice que no son correctas. Entonces el diablo viene y nos acusa de que hicimos algo incorrecto, que eso no era así. Por eso hay mucho creyente que vive acusado y condenado en su corazón, y en su vida espiritual no prospera, está detenido, porque vive acusado y condenado, que bastaría con solo ir al Señor y pedirle perdón, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. La carta a los Romanos dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué maravillosa promesa! Y qué grande es nuestro Dios, porque todos los pecados que el hombre haya cometido son perdonados. Lo único que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar al Hijo de Dios. Cuando digo rechazar al Hijo de Dios, es porque ese ya se volvió un apóstata. Y está condenado para toda la eternidad fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque desechó al que Dios trajo a la humanidad siendo su unigénito Hijo, para que Él muriera por todos nosotros. Pero el que no recibió la manifestación de Cristo a su vida, siendo una verdad, porque el Espíritu Santo hace real todas las cosas y las manifiesta. Ese rechazó hasta la presentación que el Espíritu Santo hizo y rechazó al hacedor de la vida. Por eso no tiene perdón. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios porque es un plan perfecto. Es un plan lo más perfecto que alguien se pueda imaginar, porque es Dios. Y Dios todas las cosas las hace bien. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La acción fue del Padre de enviar a su Hijo para reconciliarnos con Él y reconocer que a su Hijo le ha sido dado todo poder. Él fue el único que podía pagar ese precio nuestro, de no ir a la eternidad sin salvación. ¿Y qué más dice? Todas las cosas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué grande es esto, mi hermano y mi hermana, que no solo nos salvó, nos perdonó, nos salvó, nos dio de su espíritu, del espíritu de Cristo,
en el que habita la plenitud de Dios, sino que también nos ha dado un ministerio de la reconciliación, que es el que Cristo tuvo en la tierra. Y es porque Dios ruega al mundo por medio nuestro reconciliado con Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo hombre, toda mujer proceda al arrepentimiento. Y el hecho de proceder al arrepentimiento es porque todo hombre tiene la oportunidad, toda mujer. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Se puede usted imaginar la grandeza que cuando Cristo ponía las manos en algún enfermo, era Dios mismo en Cristo poniendo su mano sobre los enfermos para que fueran sanados? Cuando Cristo hablaba la palabra, era el Padre hablando a los hombres en la manifestación del Hijo. Por eso tenemos que amar la salvación que Dios nos ha dado en Cristo. Amemos la salvación por la cual nosotros tenemos grande galardón, no solo mientras estamos en la tierra, sino que al llegar nosotros a la eternidad, una eternidad de gloria con nuestro Dios, donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza ni más dolor, sino una plenitud de gozo delante de Dios, en donde el pecado nunca más volverá a ser, en donde la gloria de Dios se manifestará, una eternidad en donde no hay desgaste, no hay más odio, no hay más rencor, sino una eternidad de gozo, de paz, de reposo, en donde Dios es el que reina y es el Rey con su Hijo Jesucristo. Maravilloso Dios que nos invitó a esto, y gracias a Dios que enterneció nuestro corazón para ponernos en el camino que es Cristo, para alcanzar una eternidad de gloria. Dice también, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Siempre cuando hay un ministerio de la reconciliación, el Señor viene y ese ministerio que Dios nos da es la función que cuando nosotros analizamos lo que hace un embajador en un país, tenemos que ver el testimonio que presenta de su país. Tenemos que manifestar lo que se vive en ese país. Tenemos que representar dignamente al país, a su país. Y todas las cosas son de honra, porque para eso es un embajador que conoce las costumbres, la forma de hablar, la forma de dirigirse, la cultura. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros manifestemos. Por eso es que dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Oigan, ¿sabía usted que algún día sería embajador del más grande de todos, del maravilloso Dios? Embajador del que ha hecho los cielos y la tierra. Yo nunca lo pensé. Y si me lo hubieran dicho, no lo creería. Pero hoy lo creo.
porque Él es fiel a su palabra. Y cuando uno ama al Señor y ama su palabra, Él es el que lo honra donde quiera que uno ande. Porque no es asunto de que ahí está mi embajador y que se quede. No. Si alguien tiene celo y desea honrarlo, es Dios a aquellos que somos embajadores de la reconciliación del hombre con Dios. No hay presidente que honre al hombre como lo honra Dios. Porque Dios honra al que le honra. Y hay algo muy interesante, porque si alguien es embajador, alguien está trabajando en alguna empresa, no hay necesidad que esté habla, sino que tenga una conducta de honra para el Dios que representa, porque él ya se reconcilió con Dios. Entonces, al representar al Dios que ha conocido y que lo ha nombrado embajador, ahí principia a vivir una vida en la cual Dios lo honra y lo prospera y lo bendice. Porque dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo. Oiga, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Para eso el Señor a usted lo tiene donde lo tiene. Si usted trabaja en una empresa como obrero, ahí el Señor quiere bendecirlo, porque usted es un embajador de Dios en Cristo dentro del ministerio de la reconciliación. Qué lindo es, hermano, tener experiencias de que de repente el Señor viene y trae a uno a preguntarle: ¿por qué cree usted así? ¿Por qué cree usted así? Pues cuando alguien pida razón de nuestra fe, hay que darle explicación de nuestra fe, a causa de que hemos conocido al Hacedor de la vida. Al que no conoció pecado, dice, oye, al que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Cuando alguien se convierte, porque usted es el canal para que se convierta, Dios está mostrando su justicia. Y está mostrando a Cristo. Y nos está mostrando a nosotros en la plena justicia de Dios. Porque sus pecados han sido perdonados. Y Él es otra persona, que es lo más importante. Porque esto no es un asunto de profesar algo, no. Esto es una vida manifestada a los hombres. Y nosotros necesitamos eso. Que Dios nos permita testificar y hacer lo que hacemos normalmente como una forma de vida, no por convencer a nadie, no, sino una forma de vida la cual Dios quiere manifestar a los hombres. Y es Dios hablando por nosotros, reconciliados con Dios. Vengan a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque el Dios que tenemos es real. Y el tiempo que estamos viviendo es final. Y Dios que hemos conocido no es un Dios que se queda inerte. No, Él cubre todo. Conoce hasta los corazones de los hombres. Conoce el espíritu de los hombres. Lo escudriña porque es el único que lo conoce. Por el Espíritu Santo. Gracias a Dios que el Señor nos da esa oportunidad de conocerle. Y esa oportunidad maravillosa de ser
hijos de Dios. El Señor quiere, dentro de ese ministerio de reconciliación, el Señor quiere darnos el poder de su Espíritu Santo, el poder en el que estuvo Jesús mientras estuvo en la tierra. Por eso el Señor fue al Jordán y el Espíritu Santo descendió sobre de él. Hoy el Señor, en este ministerio glorioso de la reconciliación, quiere darnos la plenitud del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, porque esa fue la promesa que el Padre le dio a Jesús. Todos los que crean en ti, yo les voy a dar el poder del Espíritu Santo. El creyente que quiere andar en un ministerio de reconciliación verdaderamente, tiene que ir al Señor y pedirle que le dé el poder para entregar la palabra y para vivir una vida agradable delante de Él. Qué dicha es conocer a Cristo y ser bendecido en su nombre. ¿Por qué? Porque esto no cansa, esto no abate, esto es una bendición para aquel que llega a conocerle. Una bendición que viene para la familia nuestra. Una bendición que hay para los que lo rodean a uno. Una bendición que hay para aquellos de nuestra familia que ni siquiera, a veces ni nos acercábamos a ellos, pero ellos alcanzan bendición, porque Dios se aparece a la vida del hombre para bendecirlo, bendecir a sus generaciones y bendecir a toda su parentela. Por eso, aun si a Cristo conocimos según la carne, hoy ya no le conocemos, sino que tenemos que caminar en una bendición plena para la gracia de nuestro Dios, el cual se complace en bendecir a cada uno de aquellos que reciben a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador, y los llena de bienes y de misericordias sobre sus vidas. Por eso, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro para la gloria del nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, han entrado algunas peticiones de oración a las que yo quiero dar lectura. Aquí pongo delante del Señor esta petición de hermana Verónica de Martínez, que nos pide oración por la familia del doctor William Martínez. Parece que anoche partió la hermana del hermano William a la presencia del Señor. Por eso, Padre, hoy vengo yo delante de ti poniendo a la familia Martínez. Fortalécela y ayúdala, Señor. Tú puedes poner bálsamo en el corazón de toda la familia. Porque, Señor, cada uno de nosotros llenamos un espacio en el lugar donde tú nos has dado. Y sabemos que siempre la partida de alguien a la presencia de tuya, Señor, deja espacios los cuales muchas veces causan dolor en nuestros corazones. Ayuda a la familia Martínez en esta hora, porque yo te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nos piden orar por Eduardo, que necesita por su salud y provisión. Señor, tú conoces a hermano Eduardo, tú sabes lo que él necesita. Nos piden, Señor, que oremos por su salud. Fortalécelo y ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Y la provisión que necesita, dásela, Señor, de acuerdo a tus riquezas en gloria. Porque tú eres bueno
y porque para siempre ha sido tu misericordia, oh Dios. Hermana Silvia también nos pide oración por su hija Roxana, que dará a luz y parece que tiene un problema en sus extremidades. Padre, estoy poniendo delante de ti, Señor, la hija de hermana Silvia, Roxana. Ayúdale en este momento en que ella tiene que tener su bebé. Fortalécela, Señor, y guarda las extremidades donde ella tiene problemas. Sabemos que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, y creemos que tú la auxiliarás, porque te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Hermana Albita Rosales nos pide orar por su hermana, que salió bien de una operación de corazón abierto. Señor, visita a la hermana Albita. Tú conoces, sé quién es y cómo es, porque tú estuviste, Señor, auxiliándola en esa operación de corazón abierto. Sabemos que tú la has fortalecido y la has ayudado. Por eso yo la pongo delante de ti y te pido en el nombre de Jesús que sigas sanando, Señor, su cuerpo para la gloria de tu nombre. Así también nos piden orar por el hermano Julio Chávez, que por su salud, que el Señor fortalezca su cuerpo en este momento. Señor, en el nombre de Jesús estoy poniendo delante de ti a tu siervo. Ayúdale, en el nombre de Jesús, restaura su cuerpo, restaura sus fuerzas. Y Señor, sé que le has hecho extensión a su vida, por eso lo pongo delante de ti y te pido en el nombre de Jesús que tú le sigas fortaleciendo para la gloria de tu nombre. Nos piden orar por Luis Felipe, Luis Felipe, que está hospitalizado con complicaciones de diabetes. Señor, nosotros venimos sujetando el poder de esa enfermedad en el cuerpo de nuestro hermano Luis Felipe. Señor, lo ponemos delante de ti. Y Señor, tú nos has dado autoridad en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo vengo contra esa enfermedad en el nombre de Jesús, atando y ligando todo estorbo y toda administración, aún de muerte, sobre la vida de nuestro hermano Luis Felipe. Fortalécelo para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ahora, oh Dios, te doy gracias por haberme permitido llegar hasta los hogares de mis hermanos. Que tu palabra haya encontrado acomodo en cada vida y que se haya quedado, Señor, arraigada para dar fruto a 100%. Yo bendigo a cada hermano en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.